Para realizar los cálculos correspondientes para nuestra mesa vibratoria, se desarrolló un código en el lenguaje Python, en el cual se han colocado las variables correspondientes para poder calcular el periodo, la frecuencia de oscilación angular, el coeficiente de amortiguamiento C, así como la frecuencia de amortiguamiento. Todos estos datos importantes. Tenemos que en la parte superior tenemos los datos para calcular lo que es la constante K, que estaba de acuerdo al diámetro exterior, diámetro interior de nuestra varilla, y a su vez esta resta de diámetros se multiplica por el valor de pi. Todo esto dividido entre 32 para obtener los demás datos correspondientes, siendo los datos más importantes el valor de periodo y la frecuencia. Al ejecutar el código, este nos pide los datos correspondientes para calcular los valores ya mencionados. Aquí se muestran los resultados para las varillas de 29 centímetros, la de 23 centímetros, la varilla de 21 centímetros, la varilla de 18 centímetros, de 13 y 10 centímetros. Aquí se muestran los datos resumidos en una tabla donde podemos ver las características que tienen cada varilla, notando que mientras más grande la varilla, el periodo aumenta y la frecuencia disminuye, y mientras más chica la varilla, el periodo disminuye, pero la frecuencia aumenta. Bien, aquí se muestra la implementación de una mesa vibratoria. En este caso tenemos como barras o vigas a tubitos plásticos, y como el peso que soporta la viga tenemos bolas de plastilina con una masa de 40 gramos aproximadamente. Cada viga tiene su misma masa, 40 gramos. Sin embargo, lo que varía es que cada viga tiene una diferente longitud. Podemos observar que esta sería la viga más pequeña. Entonces, ¿cuál es la aplicación de las vibraciones en una mesa vibratoria? Sabemos que al aplicar una oscilación, cada viga será afectada de acuerdo a las características que tenga la oscilación. En este caso, la tabla representaría una oscilación del suelo. Podemos observar que si el movimiento de la oscilación tiene un periodo largo, los edificios, o en este caso las vigas que serán afectadas, son las de mayor altura. Entonces vamos a hacer una demostración de esto. Aquí vamos a simular un movimiento con un periodo de oscilación largo. Podemos observar que los edificios que más se afectan son los de mayor altura. Y si podemos fijarnos, vemos que la viga que está más atrás presenta un movimiento mucho más notorio. ¿Esto a qué se debe? Ya que al replicar una oscilación con estas características, podemos dotar a una viga con un amortiguador. En este caso, el amortiguador lo que hace es redireccionar parte de la energía de esta oscilación para que la viga presente una menor oscilación. En este caso, si detenemos el movimiento, podemos ver que la que se mantiene más oscilando es la viga que está atrás, mientras que la que está enfrente tuvo un movimiento más reducido. Entonces, esto es la característica del amortiguamiento a un edificio. Ahora bien, si replicamos una frecuencia que sea similar a la de las vigas más pequeñas, sabemos que mientras más pequeña la viga, de acuerdo a los cálculos que estamos viendo en pantalla, podemos observar que la frecuencia aumenta, mientras que su periodo se reduce. Entonces, si simulamos una oscilación con las características de estas vigas, observaremos que las que entran en resonancia serán las vigas pequeñas y no las grandes. Entonces vamos a simular una oscilación que en principio afecte a estas tres. Entonces, como sabemos, tiene que ser una oscilación con mayor frecuencia. Aquí podemos ver que mientras aumentamos la frecuencia, se afectan otras vigas. Vamos a intentar simular una oscilación con una frecuencia muy alta para que la viga más pequeña entre en resonancia. Entonces vamos a probar.
Aquí podemos ver que en comparación con las vigas altas, al intentar simular una vibración con una frecuencia muy alta, los edificios altos, o en este caso las vigas de mayor longitud, no se ven afectadas, ya que no tiene el movimiento que se está produciendo o simulando las mismas características de estas vigas. Pero ahora, si simulamos una oscilación de mayor periodo o menor frecuencia, podemos observar que las que se afectan son las vigas más altas, mientras que las vigas más pequeñas o edificios más chicos apenas y presentan una oscilación considerable. Muy bien, entonces con esto podemos determinar que los cálculos realizados en Python, en el lenguaje Python, podemos verificar que al simular nosotros una oscilación con las características que se acerquen demasiado, ya sea a la viga más pequeña o a las vigas más altas, podemos ver lo que es el fenómeno de resonancia. La resonancia nos indica que la oscilación que se está induciendo a la viga tiene una frecuencia muy similar a las características que está hecha esta viga y a la masa que está soportando. Por lo que en los ejemplos que realizamos se puede ver que si nosotros hacemos una oscilación con las características de periodo largo y frecuencia relativamente baja, podemos ver que se aproximan a las características de las vigas superiores, por lo que éstas entran en resonancia. Sin embargo, también estamos viendo otro concepto, que es el amortiguamiento. Como pudimos observar, en este caso, al aplicar un ligero amortiguamiento a esta viga, vemos que al entrar en resonancia, su nivel de oscilación disminuye ligeramente en comparación a la viga que no tiene amortiguamiento. Ahí podemos ver las características de lo que implica un amortiguamiento a vigas, o en este caso el amortiguamiento en edificios. Esto también se podría hacer no solo con las vigas altas o edificios altos, sino con edificios más pequeños. Sin embargo, un amortiguamiento a edificios pequeños de casas de 2 o 3 pisos resulta muy caro, por lo que es mejor seguir unas normas de construcción que puedan soportar las características de una oscilación que producen resonancia a los edificios pequeños. Entonces, ¿qué características provocan resonancia a estos edificios? Como ya comprobamos, son oscilaciones con una alta frecuencia y un periodo bajo, como ya se pudo observar anteriormente. Entonces, esto sería la aplicación física de vibraciones a elementos físicos con una misma masa. Entonces, eso fue todo y muchas gracias por ver.